Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia del Arte para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y qué contento estoy de empezar un programa más porque es que el arte es que como me gusta y espero que vosotros también disfrutéis escuchando este programa tanto como yo disfruto haciéndolo. Antes de empezar con el programa, dos recordatorios muy importantes. Este podcast va acompañado de una cuenta en Instagram donde iremos subiendo todas las imágenes que vamos comentando en los podcasts, así si me escuchas desde el móvil, bueno, pues podéis ir consultando las imágenes en pero si no tienes Instagram o no me quieres seguir, no pasa nada, porque también tengo la intención de que veas esas imágenes a través de mis palabras. Otra cosa muy importante, si quieres sacar el máximo provecho de tu tiempo de estudio, te recomiendo mi libro Los 10 hábitos del estudiante exitoso. Te dejo el enlace en las notas del programa. Bueno, vamos a hablar del arte barroco fuera de Italia, vamos a hablar del arte barroco en Europa. ¡Guau! El barroco, qué interesante, qué bonito es el barroco. El barroco, bueno, bonito, me tiene el corazón partido, porque por un lado es un arte triste, pero por otro lado es un arte de excesos, es un arte dramático, es un arte, es el arte de la exaltación. Entonces, por un lado no me gusta ese tono pesimista, pero sí me gusta, por otro lado, ese lado desgarrado. Bueno, que me voy. Vamos a hablar de la arquitectura. Vamos a empezar hablando de la arquitectura. Miren, el barroco se expande por Europa a comienzos del siglo XVII. Y hay que decir, bueno, pues que la arquitectura en principio sigue las normas marcadas por el Concilio de Trento. Recordemos que el Concilio de Trento es una reacción contra la Reforma Protestante. En el norte de Europa, muchos cristianos se están separando de la Iglesia Católica, empezó Martín Lutero, le siguieron los calvinistas, los anglicanos, etc. Y la Iglesia responde con el Concilio de Trento, con una contrarreforma, y del Concilio de Trento la Iglesia, bueno, pues sale reforzando el poder del Papa, quiere hacer una mayor difusión de su mensaje, una mayor propaganda, y la arquitectura se convierte, el arte en general y la arquitectura en particular se convierte en un medio de propaganda de la Iglesia Católica, del poder de la Iglesia Católica, del mensaje que la Iglesia Católica quería difundir en una manera así de contrarrestar los avances del protestantismo. Entonces al principio, bueno, pues hay que decir que se usa la planta basilical. ¡Ay, si te tuviera delante! ¡Ay, alumnos, si te tuviera delante! ¿Qué es la planta basilical? Pues bueno, la planta basilical, inspirada en la basílica cristiana, que a su vez se inspira en la basílica romana, es aquella iglesia que tiene una planta rectangular que suele estar dividida en 3 naves, ¿de acuerdo? Que está dividida en 3 naves, una nave central y unas naves laterales, y que no suele tener transepto o que el transepto sobresale poco. O sea, esa planta basilical la ponemos en contraposición a la planta de cruz latina. La planta de cruz latina es esa iglesia que tiene planta de cruz. Punto. Como la cruz de Cristo que solemos ver, pues la planta de cruz latina tiene un lado el lado longitudinal más largo que el transepto, que es el lado más pequeño que corta la nave principal. Entonces, la planta basilical no tiene transepto. Entonces, hemos dicho que al principio se usa la planta basilical y luego se usa también, pues se usan otro tipo de plantas. Se usa la planta circular, se usa la planta elíptica, la planta de cruz griega. Ya saben que la planta de cruz griega es esa planta con todos los lados iguales. Tenemos la planta de cruz latina, que hemos dicho, aquella que tiene un lado más largo que los otros 3 lados, y la planta de cruz griega es esa planta cuyos lados son todos iguales. Y bueno, ¿cómo es el interior de la iglesia? Bueno, pues el interior de la iglesia es un interior casi teatral. Es un interior, como hemos dicho, dramático, que parece un teatro. El interior de la iglesia busca conmover al espectador. Busca apelar a sus sentimientos, busca provocar reacciones. Y para ello, el interior, ya digo, es un interior encaminado a buscar las emociones del espectador. Por eso decimos que es casi teatral. ¿Y la arquitectura civil? Bueno, pues si la arquitectura religiosa está al servicio de la Iglesia Católica, la arquitectura civil está al servicio del rey y de la aristocracia. Y la arquitectura civil se convierte también en un medio de propaganda del rey y de la aristocracia. Así los reyes usan su arquitectura para demostrar el poder que tienen, el inmenso poder que tienen. Estamos hablando de que en este siglo, a lo largo de este siglo,
nacen las monarquías absolutas y esos monarcas absolutos quieren demostrarlo ¿cómo? Construyendo imponentes palacios. Palacios que, vamos, tremendos, enormes, palacios gigantescos, palacios que asombren al espectador, y esos palacios se convierten en símbolos de esos reyes, de esos reyes todopoderosos. Vamos a empezar hablando de Francia. La arquitectura en Francia tiende al clasicismo. Si en Italia la arquitectura hay mucha curva ahí, predomina la curva, predomina la ruptura de la línea recta, predominan esas líneas agitadas. En Francia no, tenemos líneas rectas, horizontales. La arquitectura en Francia tiende al clasicismo. Una arquitectura que inspira estabilidad. Parece que la arquitectura en Francia quiere demostrar esos valores del Estado francés, es decir, la inmutabilidad y la estabilidad. ¿Y cuál es el símbolo de la arquitectura francesa y uno de los grandes símbolos de la arquitectura barroca? Por supuesto, el Palacio de Versalles, construido bajo el reinado de Luis XIV. Ya saben que Luis XIV tuvo el reinado más largo de la historia de Francia, no sé si del mundo, no estoy seguro, y Luis XIV, digamos, es el gran símbolo de la monarquía absoluta. Le llamaban el Rey Sol. Entonces, como símbolo del gran poder que tenía el Rey Sol, se construye el Palacio de Versalles. El Palacio de Versalles es una ciudad cortesana. Una ciudad cortesana, un palacio ciudad. Si yo estuviera delante os diría, ¿alguien me sabe decir alguna otra ciudad palaciega? Si han escuchado mis podcasts deberían de saberlo, deberían decirme ya algún nombre de una ciudad palaciega. No lo voy a decir, lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar al aire, sin un cliffhanger total, Entonces, decíamos que el Palacio de Versalles es una ciudad palaciega que podía albergar a 20.000 personas y es residencia real y sede de gobierno. Y como decía, el Palacio de Versalles, de alguna manera, es un medio de propaganda del todopoderoso Rey Sol Luis XIV, que se construye a mediados del siglo XVII y tiene 3 fases. Las 2 primeras fases las lleva un arquitecto que se llama Louis le Bau. Toma. Yo siempre presumiendo de mi francés, seguro que lo he pronunciado de manera impecable. Louis le Bau. Y la tercera fase la lleva otro arquitecto que, atención, Jules Hardouin-Mansart. ¿Han escuchado ustedes un acento más perfecto que el mío? Yo creo que no hay, ¿verdad? Entonces, decía que el Palacio de Versalles... No voy a repetir otra vez el nombre de estos arquitectos, le dan para atrás porque no quiero liarla más. Entonces, decía que este palacio, atención, tiene 500 metros de longitud. 500 metros de longitud. O sea, pedazo de palacio, pedazo de choza. O sea, es más grande que mi casa. O sea, mi casa no llega a lo del Palacio de Versalles. O sea, fíjate que tiene que ser grande. Bueno, pues el Palacio de Versalles tiene 2 fachadas, una fachada exterior y una fachada interior. Y esa fachada exterior, la fachada principal, pues tiene entrantes y salientes. Si vemos la fachada, vemos como hay como bloques que van entrando y que van saliendo. Y esa fachada tiene 3 niveles. El primer nivel es un basamento, el segundo nivel vemos una columnata de orden jónico y el tercer nivel es un ático. Y hay que destacar del Palacio de Versalles pues la Capilla Real y, atención, la Galería de los Espejos, la mítica Galería de los Espejos, que era una sala de fiesta, pero bueno, ha pasado a lo largo de la historia, porque ahí se han firmado muchos tratados de paz en el Palacio de Versalles. Entonces, esa sala es muy importante, ha sido muy importante a lo largo de la historia. Y luego también tenemos que destacar sus fastuosos jardines y sus fuentes. Ahora vamos a hablar de la pintura. ¡Qué bonita la pintura! ¡Ay, qué bonita la pintura del barroco! Tenemos que decir que la pintura del barroco se integra en la arquitectura. Y atención, la pintura crea un efecto ilusionista. Y la pintura intenta prolongar los elementos arquitectónicos del edificio en el que está. Repito, la pintura se integra en la arquitectura y ¿qué es lo que hace? Dentro de la pintura se intentan prolongar esos elementos arquitectónicos que estaban en el edificio. Entonces, imagínense, si dentro del edificio pues hay una columna, ¿qué es lo que hace la pintura? Sigue dibujando esa columna.
Tenemos que decir que la arquitectura religiosa suele ser de gran tamaño, destacan los retablos y de nuevo, la pintura también, al igual que la arquitectura, al final también es un medio de propaganda, ya fuese o bien del poder de la Iglesia o también un medio de propaganda del poder del rey. Pues se tratan temas religiosos, se tratan temas mitológicos, alegóricos y también se trata el retrato. Vamos a hablar de la pintura en Flandes, atención. Flandes se había separado de Holanda y Flandes está en el lado católico. Entonces la contrarreforma que nace en el Concilio de Trento con la idea de luchar contra el protestantismo, tiene una fuerte influencia en Flandes. Vemos que, la pintura en Flandes no solo es para la iglesia, sino también es para las casas particulares. Y esas pinturas que están dirigidas a las casas particulares exaltan la moral y la ética de las familias cristianas. ¿Tenemos cuadros de mitología? Sí, pero no mucho. ¿Y quién es el genio de los genios, el crack de los cracks, este primer espada, este fuera de serie, este superhéroe? Tenemos que hablar de Rubens. Rubens trató todos los géneros pictóricos. Trabaja para la iglesia, trabaja para los monarcas y, atención, se forma en Italia desde el año 1600 a 1608. Allí aprende el arte de la antigüedad clásica, del Renacimiento, el primer barroco. Aprende allí el concepto de la tridimensionalidad. Aprende también la composición dramática y aprende mucho también sobre lo que es la pintura veneciana. En 1608 Rubens se encuentra ya en Amberes y, ¿de qué destaca en su pintura? Las líneas diagonales. Vemos en sus figuras, vemos en sus cuadros, cómo sus cuadros, los personajes se inclinan como a un lado. Vemos intensos contrastes de luz. Vemos como un fondo oscuro y algunas zonas iluminadas. ¿Cómo se llamaba esa técnica que usaba el fuerte contraste de claroscuro con un fondo muy oscuro y los tonos de la piel muy iluminados? ¿Cómo se llamaba esa técnica? ¿Quién la inventa? Estamos hablando del tenebrismo, que lo crea Caravaggio. Vemos también en esta etapa cómo las figuras de Rubens son musculosas, son muy musculosas, son dramáticas. Oye, qué pintor previo al barroco representaba personajes muy musculosos y dramáticos. No te oigo. Miguel Ángel. Muy bien, Miguel Ángel, perfecto. Entonces, vemos figuras con actitudes muy expresivas y vemos también grupos asimétricos, nada del orden y el concierto y la armonía que había en el Renacimiento de 3 a un lado, 3 a otro. No. Aquí son los grupos absolutamente asimétricos. Y de esta época tenemos que destacar, por ejemplo, una obra que es Sansón y Dalila y la elevación de Cristo. Aquí se ve perfectamente, casi todas las características que hemos enunciado. Vemos una línea diagonal, rostros muy expresivos, colores cálidos, cuerpos muy musculosos, apiñados ahí en primera fila, y vemos a ese grupo de personas que están ahí intentando subir esa cruz, haciendo fuerza, y esos músculos, que ahí hay un estudio anatómico total. Vemos las espaldas de los personajes que tienen representados de manera minuciosa todos los músculos, y vemos esa luz que da justo en el cuerpo de Cristo, y luego la luz es más oscura, más cálida en el resto de los cuerpos. Entonces eso crea un contraste tremendo. Están levantando a Cristo, pero parece que están levantando una luz. Parece que están levantando una luz y les cuesta levantar esa luz, porque vemos todos esos músculos en tensión. Vemos muchos personajes súper musculosos, súper fuertes, que les cuesta levantar esa cruz, con ese cuerpo iluminado con una luz clara y brillante. A partir de 1621 vemos que la obra de Rubens es una obra más equilibrada, es una obra más simétrica, ahora usa colores más fríos y su obra, sus personajes muestran plasticidad, y esto lo coge de la escultura helenística de la que había aprendido en su estancia en Italia, y usa ahora, por ejemplo, temas mitológicos. Ahora, en primer plano, si antes en primer plano veíamos muchos personajes, ahora en primer plano hay menos personajes. Y las escenas casi muestran un aspecto como de relieve. En 1628 usa ya tonos más plateados y nos muestra paisajes cálidos con un cielo abierto y unos paisajes que muestran
bastante más lirismo. ¿Qué es el lirismo? El lirismo hablamos de la poesía, ¿de acuerdo? Esos paisajes que nos invitan a disfrutar del arte, que nos invitan a la relajación, que nos evoca siempre a paisajes idílicos y que pues tienen un tono lírico o poético. En 1630, bueno, pues vemos que los trazos son ligeros, casi tiende al impresionismo. Y en esta última etapa destaca su obra Las Tres Gracias. Estas tres gracias eran hijas de Zeus y trabajaban con Afrodita y se encargaban de repartir alegría y belleza. ¿Qué vemos en estas tres gracias? Bueno, pues vemos una composición en sentido circular, vemos a tres gracias que se están mirando, donde hay comunicación. Esta es de su última obra y vemos colores cálidos y al fondo vemos un paisaje donde hay una fuente, hay vegetación, hay animales y hay que decir que las tres gracias están representadas según el canon de belleza de la época, con formas, digamos, voluptuosas, exuberantes. Vemos que esa luz sobre las mujeres resalta el blanco de la piel y parece que son tres. O sea, estamos hablando de una pintura de tres personajes retratados, de tres gracias retratadas, pero parecen que son como esculturas, porque esa luz que resalta ese blanco de la piel, que resalta esas formas voluptuosas, parece que estamos ante tres esculturas. Entonces, son tres gracias que están idealizadas. Hay que decir que, bueno, para terminar, comentar que Rubens tenía un taller donde recibía numerosos encargos y muchas veces Rubens lo que hacía era el diseño y luego se lo pasaba a sus ayudantes para que ejecutasen la obra, lo cual esto ha dado problemas porque hay muchos Rubens que no son muy Rubens, que son un poco Rubens, porque muchas veces en buena medida se lo hacían los ayudantes, ¿no? Y hay que decir que Rubens era un erudito en su biblioteca, tenía todos los clásicos y encima, como era diplomático, pues había viajado mucho y había estado en contacto con grandes personalidades de Europa. Vamos a hablar de otro personaje discípulo de Rubens, que es Van Dyck. Van Dyck también se forma en Italia, está en Génova y recibe la influencia de Tiziano. En 1627 está en Amberes y hay que decir que es una pintura emotiva con gestos, bueno, pues muy patéticos, ¿no? Entre 1628, cuando decimos patéticos, cuidado, patético puede tener un significado absolutamente negativo, en plan de que da pena, pero no, aquí cuando decimos patético decimos que expresan de manera abierta un sentimiento de tristeza, o de angustia. Eso es el patetismo cuando hablamos en el arte, ¿no? Entonces, entre 1628 y 1630 es pintor de la corte, representa el éxtasis de Santa Teresa y, bueno, en la crucifixión vemos que usa colores más suaves y Van Dyck, la obra de Van Dyck va siempre con el espíritu de la Contrarreforma. Apenas representa temas seculares y si lo hace, pues para representar pastores y lo hace por influencia de Tiziano. Y hay que decir que en 1632 fue llamado a Inglaterra y allí representa al rey Carlos I, hace un retrato muy famoso. Y ahora vamos a hablar de Holanda. Holanda hay que decir que está en el lado de los protestantes, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que vemos, pues los temas son menos religiosos. Aquí se prima ante todo el realismo, ¿de acuerdo? Hay menos temas religiosos, temas más realistas, bastante menos clásicos y en ese realismo de la vida cotidiana intentan buscar la belleza. Los pintores de Holanda intentan buscar la belleza en la vida cotidiana. Hacen en cada cuadro un profundo estudio de luz. Y si tenemos que hablar de un pintor holandés que es otro superhéroe, es Rembrandt. Rembrandt fue un gran retratista que a través del claroscuro mostraba esas expresiones faciales. Sus retratos eran muy realistas. Y, atención, tiene hasta 100 autorretratos. Dominaba muy bien el grabado, el aguafuerte. Y bueno, en la primera fase va de 1625 a 1631 y tenía un taller propio. Recibe influencia de Caravaggio, que lo he dicho antes. ¿Qué es lo que crea Caravaggio? El tenebrismo. Muy bien, el tenebrismo.
Entonces, vemos en esa obra, bueno, pues influencias de Caravaggio, representa a sus personajes con ropajes orientales y, como hemos dicho antes, se aleja del ideal clásico de belleza. El clasicismo aquí importa poco, ¿vale? Quizá porque es un país protestante, se aleja de la influencia italiana, y tenemos pues que se aleja del ideal clásico de belleza. De 1632 a 1639, Rembrandt se encuentra en Ámsterdam y se casa con la hija de una importante familia de comerciantes. Pudo conocer la obra de Rubens y bueno, aquí se convierte en un afamado retratista. Destaca su obra La lección de anatomía con el doctor Tulp. ¿Qué es lo que tiene de especial este cuadro? Bueno, pues que es un retrato grupal, que el cadáver está en el centro y parece que el cadáver es como un foco de luz. Vemos pues un doctor dando una lección de anatomía a su alumno. Entonces, en el centro está ese cadáver que parece, ya digo, que es como si fuese un foco que irradia luz. Y es un óleo sobre lienzo y hay que decir que hay gran fidelidad al hecho. Parece que el mismo Rembrandt estuvo en esa lección de anatomía. Vemos que uno de los personajes tiene una lista con los asistentes. ¿Qué técnica usa? El claroscuro del que ya hemos hablado antes. Y ese claroscuro le da casi un significado espiritual. Como decía, es un tema cotidiano. O sea, estamos hablando de una lección, una clase en una universidad. Y hay una composición piramidal. Podemos ver, bueno, pues los alumnos que están apiñados formando una pirámide. En todo caso, el cadáver pues estaría en la base de esa pirámide. A partir de 1630 recibe varios encargos para retratar la pasión de Cristo y destaca el descendimiento de la cruz inspirado en la obra de Rubens que hemos comentado antes. Pero también se acerca, más que a Rubens, está más próximo a Caravaggio. Representa obras de la mitología con gran intensidad dramática, también con el claroscuro, y destacarían el rastro de Gamínedes y Dánae. Y a mediados de 1630 representa numerosos paisajes románticos. Ya en el tercer periodo, que va de 1640 a 1647, representa otra de sus grandes obras más famosas, que es La Ronda de Noche. Representa contra la tradición, representa a una compañía, o sea, contra la tradición de representar a las compañías militares de una manera a lo mejor muy formal, de una manera muy ordenada, de una manera jerárquica. No. Aquí ahora representa a una compañía militar, pues, en una actitud absolutamente, en una actitud cotidiana, en una actitud perfectamente realista, en una actitud absolutamente creíble. Es un retrato colectivo y al contrario de lo que podemos pensar, porque el nombre se llama La Ronda de Noche, pero está mal. ¿Por qué? Porque esta escena representa una escena diurna. ¿Qué pasa? Que los pigmentos del lienzo se han oscurecido y parece que es de noche, pero no es de noche. De nuevo vemos una fuerte influencia de Caravaggio. Vemos que algunos personajes reciben la luz directa y otros no. Vemos que los objetos metálicos también reciben destellos de luz, pero que al fondo, pero que, por ejemplo, las figuras del fondo están difuminadas. Y hay que decir que este cuadro era más grande, pero que fue recortado con el tiempo. Y bueno, en la época de madurez, que ya va del 1648 a 1669, tenemos que decir que abre un nuevo campo en la pintura, porque intenta ir más allá de la apariencia, intenta buscar qué es lo que se esconde detrás de la apariencia, intenta ir más allá de la actividad humana, representa más la vertiente contemplativa. A mí esto me recuerda, ir más allá de la apariencia es lo que intentan hacer los impresionistas. Esto lo veremos dentro de unos temas que me parece un tema absolutamente apasionante. Adoptó pues más las cualidades del mundo clásico que se referían al valor humano. Y la atmósfera que representa nos intenta hacer que seamos conscientes de las emociones que hay en esa escena. Vemos un colorismo, en este caso, anticlásico. ¿Qué obras destacan de esta época? La novia judía y el retrato de familia. Bueno, hasta aquí este apasionante y fascinante tema. Vaya artista, vaya genio, que cómo nos impresiona. O sea, este Rubens, este Rembrandt,
Pedazo de máquina. Bueno, que me emociono. Que hasta aquí el programa de hoy. Te recuerdo que tengo muchos proyectos relacionados con la educación. Puedes seguirme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de todo ello. Estoy en todas las redes sociales, estoy en todos lados. Así que sígueme en alguno. Bueno, si quieres, si no quieres, pues tampoco pasa nada. Que nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo enorme.